El consumo es una categoría crucial en la economía, un elemento dinamizador que aparece como el fin último del sistema productivo. Todo lo que un sistema económico produce tiene como objeto que alguien lo consuma. En la mayoría de los países, el consumo supera el 70% del Producto Bruto Interno, un indicador fundamental de su importancia en la economía y por qué es central en cada uno de esos mercados. El comportamiento del consumidor, sus motivaciones, los momentos de compra, la forma de consumir en las distintas etapas de su vida y sus variaciones son materias de estudios permanentes para el marketing y la publicidad. Un consumo previsible permite planificar la producción, la evolución de los productos, la ganancia y a la vez, al alterar la tasa de uso y aumentar el consumo, acelera y aumenta la producción y el volumen de la economía en general. Por este motivo, no es de extrañar que el consumo sea una de las principales materias de análisis y estudio y que también permanentemente se esté tratando de incorporar consumidores al mercado para ampliar la base de la economía. Para lograr ese objetivo, se intentan diferentes estrategias y se aprovechan todas las oportunidades. Es un tema central de la economía y los grandes cambios políticos que estamos viviendo tienen, entre otras causas, algunas vinculadas con sumar consumidores al sistema. Los movimientos geopolíticos actuales, las disputas por la hegemonía mundial, tienen como motor, combustible y tropa de choque a los consumidores. Países como India y China tienen un valor sustancial por su volumen de mercado, que en el caso de India ronda los 1.300 millones de habitantes y China, con más de 1.440 millones, muestran una potencia económica que tienen que ver con su condición de productores de mercancía, pero también con la cantidad de consumidores que aportan al sistema y su condición de potencias por el hecho de tener un mercado propio de semejante volumen. Mientras que América suma el 13%, alrededor de 1.020 millones de habitantes, Europa aporta el 10%, unos 750 millones, y África unos 1.300 millones, un 17%. Oceanía es bastante poco significativo, con 43 millones de habitantes, pero en Asia viven 4.700 millones de personas, un 61% de la población mundial. China e India tienen más habitantes que todos los continentes mencionados, 19 y 18% respectivamente. En una economía mundial sostenida en el consumo, no se puede negar la incidencia de los mercados en los movimientos geopolíticos actuales. La motivación para consumir en el imaginario social está relacionada con la satisfacción de las necesidades primarias del individuo. La necesidad aparece entonces como la primera motivadora del consumo. Esta concepción, bastante arraigada, no se verifica en la realidad. La necesidad tiene una característica que la distingue: es mecanicista. Desaparece cuando se satisface. Si fuera así, el hombre consumiría solamente lo que necesita y una vez cubiertas sus necesidades, dejaría de consumir. Como ya no sería necesario consumir, podría trabajar menos horas cada vez. Esa situación económica, si bien altamente recomendable como calidad de vida, no es concebida para quienes diseñaron nuestra forma de vida actual. No se podría sostener el sistema económico en el que vivimos. Además, los humanos somos seres complejos que vivimos más allá de nuestras funciones biológicas. Desde la definición aristotélica de animal político, que llamó la atención sobre nuestra condición gregaria, sabemos que lo social domina nuestras vidas y eso, en materia de consumo, va a tener una centralidad definitiva. Desde el comienzo de nuestra historia, la producción no dejó de acelerarse, pero con el advenimiento de la revolución industrial, esa aceleración tomó un ritmo vertiginoso.
La ciencia estuvo al servicio de esa aceleración de muchas maneras, desde los descubrimientos e inventos que dispararon la revolución industrial a la racionalización de la producción planteada por el Fordismo y el Taylorismo, desde la sucesión de avances tecnológicos que crearon nuevos productos hasta la aplicación del marketing y la publicidad. Hay todo un aparato tecnológico orientado a la aceleración de la producción y el consumo. La aceleración de los avances tecnológicos llevó a un aumento de la producción que tuvo como consecuencia un aumento de la oferta. Ante esa situación, se reaccionó rápidamente operando sobre la demanda como forma de evitar una crisis de superproducción y un colapso de los precios. En esa operación sobre la demanda y en sus motivaciones y mecanismos es donde encontramos el nudo central de la problemática que abordamos. Obviamente, este problema no se podía resolver si no se liberaba el consumo de sus motivaciones biológicas. Los avances científicos del siglo XX, principalmente en psicología, semiología y teoría psicoanalítica, aportaron el marco teórico necesario para lograr la creación de un sistema de intercambio simbólico que permitiera un mercado en permanente expansión. Desentrañar las motivaciones reales que nos llevan a consumir cada vez más es esencial para poder entender las características de la sociedad de consumo. Este tema es central para la sociología. Thorstein Veblen, un sociólogo noruego, se ocupó del consumo ostentoso, es decir, más allá de las necesidades, ya en el siglo XIX. Baudrillard trabajó el tema del hombre y su relación con los objetos, y Zygmunt Bauman, intentando desentrañar esta motivación, tampoco encuentra viable la necesidad como fundadora del consumo, por su naturaleza mecanicista, y a renglón seguido analiza el deseo como fundante del consumo y encuentra que éste tiene una característica fundamental que lo pone por encima de las necesidades. Las necesidades son racionales, los deseos son irracionales. De esta manera, Bauman rescata un dato fundamental que ya había señalado Baudrillard en la década del 70, la irracionalidad del consumo. Encontrar una motivación del consumo que vaya más allá de lo racional fue un hito importantísimo para el desarrollo económico de posguerra, y el deseo se postuló como una categoría ideal para fundar la motivación del consumo. El deseo no es algo racional, se relaciona con el principio de placer, y este tiene como contrapartida el principio de realidad. El principio de realidad opera como un dique de contención, como una barrera para que el deseo dispare el consumo como el capitalismo necesita. La tensión entre el deseo y el principio de realidad no resulta beneficioso para el sistema, por lo que para Bauman el deseo tampoco funciona para sostener la aceleración en esta etapa del capitalismo. Si bien es cierto que el deseo está relacionado con el principio del placer y este tiene como contrapartida el principio de realidad, creemos que es una energía lo suficientemente poderosa como para poder sostenerse como fundamento de la conducta de los consumidores. El mismo Bauman sostiene que el principio de realidad y el principio de placer resolvieron su tensión en la sociedad de consumo. El deseo es connatural a nuestra especie, todos los tenemos. No nos referimos al deseo tal como lo concebimos en general, sino a una forma de deseo más vinculado a la teoría psicoanalítica, que tiene que ver con nuestra concepción y la primera infancia. Cuando un bebé demanda alimento, no solamente se trata de lactancia, sino que la acompaña el aroma de la madre, su calor, el cariño, la sensación de protección. No debemos olvidar que en ese momento no estamos hablando de un ser con conciencia de sí mismo todavía. El estado en que todo nuestro sistema estuvo en equilibrio y nada necesitábamos, el estado ideal
en que nada nos faltaba, es llamado homeostasis, y es el tiempo en el que estuvimos en el seno materno. Al abandonarlo, el deseo más intenso, el deseo narcisista, es el que nos impulsa a volver a ese estado. Ese es el deseo del que estamos hablando, un deseo que no podemos manejar, del que ni siquiera tenemos conciencia, de la misma manera que no tenemos conciencia de querer volver a ese estado que tanto extrañamos. La imposibilidad de hacerlo va a constituir la carencia, la falta que va a sostener ese deseo hasta nuestra muerte. El deseo narcisista nos constituye. Somos sujetos en tanto somos deseantes. Esa carencia que todos llevamos con nosotros va a ser el motivo de angustia permanente. La carencia que entraña el deseo narcisista va a intentar ser cubierta, llenada con diferentes cosas, de diferentes maneras para aplacar esa angustia. Creemos que esa característica común a nuestra especie aparece como un mecanismo suficiente para acelerar el consumo. Solo hace falta ofrecer los objetos producidos y mecanismos de diferenciación que nos hagan creer que esa angustia existencial puede resolverse consumiendo tal o cual producto. Esa carencia, esa angustia, parecería constituir la plataforma en la que se monta la publicidad para ofrecernos productos que, mediante el discurso adecuado, prometen mitigarla. Se inicia así un circuito que podríamos describir como de un sentimiento de angustia que genera un estado de ansiedad que promete ser mitigado por una mercancía, lo que dispara un impulso de compra, que una vez realizado verifica que esas mercancías son incapaces para terminar con la ansiedad que provocó su compra, lo que provoca angustia, que nos va a generar un sentimiento de ansiedad, que dispara una compra y así hasta el infinito. Esa cadena, angustia, ansiedad, consumo, angustia, es el motor de la economía actual, lo que conocemos como sociedad de consumo.